Era el tercer año del gobierno de Joachim, rey de Judá. El sol descendía lentamente tras los muros de Jerusalén, mientras una figura oscura emergía en el horizonte. No era una sombra cualquiera, era el imponente imperio más temido de su era. Babilonia había venido a imponer su dominio. Las puertas de la ciudad fueron derribadas con brutalidad, el templo profanado sin piedad, los nobles de Judá encadenados, llevados a tierras distantes como trofeos de guerra. Entre ellos marchaba un joven cuya vida marcaría para siempre la historia. Su nombre era Daniel. Desde los palacios dorados de Babilonia hasta las visiones del porvenir, su historia no trata solo de imperios ni de tronos. Es más que la vida de un profeta entre cortes extranjeras. Es una señal. Algunos sostienen que Daniel habló de su en presente. Otros están convencidos de que vio lo que hoy vivimos. Y si aquellas palabras selladas durante siglos están por cumplirse, solo los sabios lo comprenderán. Los tambores retumbaban en la distancia. Su eco era más veloz que el humo que subía por las colinas. Las torres de vigilancia gritaban alarmas, pero el pueblo ya intuía lo inevitable. Babilonia estaba aquí. El ejército de Nabucodonosor avanzaba como un torrente arrollador, dejando atrás solo ruinas. Ciudad tras ciudad había caído bajo su estandarte y ahora Jerusalén estaba en su mira. Cuando las tropas atravesaron las puertas, el caos se desató como una tormenta. Las casas fueron saqueadas sin misericordia. El templo de Dios violado en su santidad. Vasijas sagradas, tesoros ocultos, todo fue tomado y llevado lejos, hacia templos donde reinaban otros dioses. Pero Babilonia no se conformaba con robar oro o piedra, también saqueaba mentes. Nabucodonosor dio una orden precisa: elijan entre los hijos de Israel a los más sabios, a los más fuertes, a los más hábiles. Llévenlos a mi corte para que aprendan nuestras ciencias, nuestras palabras. Que olviden a su Dios, a su lengua, a su historia, que sirvan a mi reino. Así fueron elegidos jóvenes sin mancha, descendientes de linajes reales, arrancados de su tierra sin mirar atrás, empujados a caminar por el desierto, dejando a sus espaldas todo lo que conocían. 4 de ellos destacarían entre la multitud: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aún no sabían las pruebas que vendrían, pero en su interior ardía una convicción firme. Aún lejos de su patria, seguirían leales a su Dios. El trayecto fue largo, áspero. El polvo cubría sus rostros mientras se acercaban a la ciudad más majestuosa que sus ojos jamás verían. Babilonia se alzaba ante ellos como un sueño brillante. Torres de oro, templos gigantescos, jardines suspendidos que rozaban el cielo. No era solo una capital, era un monumento al poder humano. Allí, aquellos jóvenes tendrían que aprender nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevas ideas. Pero Babilonia no solo quería enseñarles, quería rehacerlos. El primer intento fue cambiar sus nombres. Daniel ya no sería Daniel, ahora se llamaría Beltsasar. Ananías fue renombrado Sadrach, Misael se convirtió en Mesac y Azarías en Abednego. Sus nombres hebreos, marcados por su fe, fueron sustituidos por nombres que honraban a dioses ajenos. Era un intento sutil pero profundo de borrar quiénes eran. Sin embargo, el cambio no se detuvo ahí. Babilonia también les ofreció placer. Banquetes opulentos, copas de oro rebosantes de vino, carnes doradas en especias jamás olidas. Comida que parecía salida del mismísimo paraíso. Pero Daniel no se dejó engañar. El aroma era tentador, las mesas exuberantes, pero dentro de él algo murmuraba: no cedas. Aquella comida no era simple alimento.
era una declaración de lealtad. Comer del banquete del rey significaba someterse a su cultura, abrazar sus dioses. Mira a tu alrededor, Daniel, pensó. Estás solo, tu nación destruida, tu gente dispersa, pero mi Dios sigue reinando. Levantó la mirada y vio en sus amigos el mismo fuego interior. Entonces se acercó al jefe de los eunucos y le pidió: por favor, déjanos comer solo legumbres y beber agua durante 10 días. Luego, compara nuestro aspecto con el de los demás jóvenes que comen del festín real. El eunuco dudó. Temía que se vieran débiles ante el rey, pero aceptó. Pasados los 10 días, cuando los 4 fueron presentados, sus rostros brillaban más que los de los demás. Su mente era clara, su cuerpo firme. No necesitaron manjares para fortalecerse. El Dios de Israel los había sustentado. Con el tiempo, Daniel y sus amigos crecieron en sabiduría. Se destacaron entre los sabios y astrólogos del reino. Fueron hallados 10 veces más sabios que cualquier otro consejero. Pero un día, el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso sobre la tierra, tuvo un sueño que lo dejó sin aliento. Ni la grandeza de su imperio, ni la gloria de sus jardines podían calmar su alma. Algo le decía que aquel sueño era más que una imagen. Era un mensaje, uno que debía entender antes de que fuera demasiado tarde. Pero nadie era capaz de darle una explicación convincente. Llamad a mis sabios, a mis astrólogos, a mis intérpretes de sueños, ordenó Nabucodonosor, con el rostro sombrío. Quiero que me revelen qué significa lo que soñé. Los hombres más eruditos del reino se presentaron ante el trono con la esperanza de escuchar el relato del sueño y así poder interpretarlo. Pero el rey tenía otros planes. No quiero únicamente la interpretación. También deben decirme qué soñé. Si de verdad poseen sabiduría, podrán saberlo sin que se los diga. Los rostros de los astrólogos palidecieron. Nadie en toda la historia había pedido tal cosa. Uno de ellos se atrevió a hablar. Oh rey, vive para siempre. Cuéntanos tu sueño y nosotros te daremos su significado. Pero Nabucodonosor, ya impaciente, respondió con dureza: no, debéis decirme el sueño y lo que significa. Si no lo hacéis, todos moriréis. Pero si lográis revelarlo, seréis honrados con riqueza y gloria. La sala quedó en silencio. Los magos intercambiaban miradas de desesperación. Solo los dioses podrían revelar un misterio así, y ellos no habitan entre los hombres, dijeron con voz temblorosa. La furia del rey se desató como una tormenta. Sin más, dictó la sentencia de muerte sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel estaba entre los condenados. Cuando la noticia llegó a sus oídos, sintió un golpe helado en el corazón. No solo era una injusticia, era una tragedia inminente. No había escapatoria, a menos que Dios interviniera. Corrió a buscar a sus amigos, les habló con urgencia. Roguemos, oremos al Dios del cielo para que nos revele este misterio. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo la amenaza del decreto, una visión iluminó la mente de Daniel. El sueño del rey fue revelado en secreto como un susurro del cielo. Al amanecer fue llevado ante Nabucodonosor. ¿Eres capaz de decirme lo que soñé y su interpretación?, preguntó el rey con ojos clavados en Daniel. El joven respondió con humildad y firmeza: Oh rey, ningún sabio, ni mago, ni adivino puede descubrir lo que pides. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él me ha mostrado tu sueño y su significado. Daniel respiró hondo y comenzó. Viste una estatua gigantesca frente a ti. Era imponente. Su cabeza era de oro puro, sus brazos y pecho de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies mezclados con hierro y barro cocido. De repente,
Una piedra fue cortada sin intervención humana. Golpeó la estatua en los pies y toda la figura se desmoronó. Oro, plata, bronce, hierro y barro se volvieron polvo y desaparecieron, pero la piedra creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. El rey no respiraba. Daniel continuó: Tú eres la cabeza de oro. Tu imperio es poderoso y glorioso, pero después de ti vendrán otros reinos, uno tras otro, cada uno más débil. El último será dividido, frágil como el barro. Pero en esos días, el Dios del cielo levantará un reino eterno que no será entregado a ningún otro pueblo. Permanecerá para siempre. Esa piedra es ese reino. El salón se sumió en un silencio pesado. Nabucodonosor miró a Daniel, luego a los sabios que nada habían podido decirle. Se levantó de su trono y se inclinó ante el joven hebreo. En verdad, vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Él revela lo que está oculto. Desde aquel día, Daniel fue exaltado en Babilonia. Se convirtió en gobernador principal de la provincia y jefe de los sabios. Pero él sabía lo que el rey aún no comprendía. Ningún imperio dura para siempre. Los años pasaron y Babilonia siguió dominando el mundo. Nabucodonosor, en la cima de su poder, no olvidó aquel sueño, pero se rehusaba a aceptar su destino. Si él era la cabeza de oro, ¿por qué permitir que otro tomara su lugar? Así que decidió cambiar el mensaje. Mandó construir una estatua completa de oro. No solo la cabeza, todo el cuerpo, una imagen gigantesca de más de 27 metros de altura, una declaración de orgullo y desafío. Mi reino no caerá, parecía decir con cada ladrillo. Ordenó que todos los líderes y autoridades del imperio se reunieran en la llanura de Dura para su consagración. Entonces, la voz del heraldo resonó como trueno. A vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, en cuanto oigáis el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara y todo tipo de instrumentos, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Quien no lo haga será arrojado de inmediato al horno de fuego ardiente. Y la música comenzó. Mailes se postraron, desde gobernantes hasta campesinos, todos menos 3. Los oficiales notaron su ausencia y corrieron ante el rey. «Oh rey, vive para siempre. Hay unos varones judíos a quienes pusiste en autoridad, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos no te obedecen, no honran tus dioses, ni adoran tu estatua». El rostro de Nabucodonosor se encendió de ira. Mandó traer a los 3 jóvenes. Con voz amenazante les dijo: «¿Es cierto que no adoráis mi estatua? Os daré una última oportunidad. Cuando escuchéis la música, postraos, si no, seréis arrojados al fuego. ¿Y qué Dios podrá libraros de mis manos?». Pero ellos no se estremecieron. Sadrac dio un paso al frente y respondió con calma y valor: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Nuestro Dios puede librarnos del fuego y de tu mano. Oh rey, nuestro Dios nos librará, pero incluso si no lo hiciera, no adoraremos tu estatua». El rostro de Nabucodonosor se distorsionó de ira. Gritó órdenes con furia desatada: que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Inmediatamente mandó llamar a los soldados más fuertes de su ejército para que ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al fuego. Las llamas rugían con tal intensidad que los mismos soldados que se acercaron al horno murieron abrasados en el acto. Los cuerpos de Sadrac, Mesac y Abed-nego desaparecieron entre las llamas. Para todos los presentes era el fin, un castigo definitivo. Pero entonces algo cambió. Nabucodonosor, que observaba desde su trono, se levantó de golpe con el rostro lleno de asombro. «¡Esperad!», exclamó. «¿Acaso no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego?». Uno de sus guardias respondió: «Así es, oh rey,
Pero él replicó temblando: «Yo veo 4, y no están atados, caminan dentro del fuego ilesos, y el cuarto parece un ser celestial». Las miradas se dirigieron al horno. Lo que antes parecía una ejecución se había transformado en un milagro. Sadrach, Mesach y Abednego seguían allí, firmes, pero no estaban solos. Una figura resplandeciente caminaba entre ellos. Su luz era distinta a cualquier fuego humano. Nadie en Babilonia podía explicar lo que sus ojos contemplaban. Nabucodonosor se acercó lo más que pudo y gritó: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid del fuego y acercaos». Y así lo hicieron. Los 3 jóvenes salieron caminando entre las brasas. El fuego no había tocado sus cuerpos. Ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado. Sus ropas ni siquiera tenían olor a humo. Un silencio reverente se apoderó de todos. Sabían que lo que acababan de presenciar no tenía explicación terrenal. El Dios de Israel había respondido. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, cayó de rodillas. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y decretó: «Desde ahora, nadie en mi reino hablará contra el Dios de estos hombres, porque no existe otro como él». Luego, el rey honró a los 3 jóvenes y los ascendió a posiciones aún más altas en Babilonia. Pero mientras el pueblo celebraba el milagro, Nabucodonosor aún no había aprendido la lección más profunda. Aunque había sido testigo de la intervención divina, no comprendía que su poder no le pertenecía, que su trono era solo prestado, que su gloria era tolerada, no merecida. Su corazón seguía creyendo que su grandeza era invencible, hasta que un nuevo mensaje celestial llegó. Una noche, el rey tuvo otro sueño. Esta vez, su alma se perturbó profundamente. Nuevamente, convocó a los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo darle respuesta. Entonces, mandó llamar a Beltsasar, el nombre babilónico de Daniel. «Sé que en ti habita el espíritu de los dioses», dijo el rey. «Ningún misterio te es oculto. Escucha lo que soñé y dime qué significa». Y comenzó a relatar. «Vi un árbol enorme plantado en medio de la tierra. Su altura alcanzaba los cielos. Sus ramas se extendían por todo el mundo. Aves anidaban en él. Bestias descansaban bajo su sombra. Su fruto alimentaba a todas las criaturas. Pero entonces un vigilante bajó del cielo. Un mensajero divino que gritó con voz fuerte: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, esparcid su fruto. Pero dejad el tronco con sus raíces, atado con hierro y bronce, que sea humillado, que su mente sea transformada, que viva como las bestias del campo, que pase 7 tiempos así, hasta que todos reconozcan que el Altísimo es quien gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere». Daniel escuchaba en silencio. Su rostro se volvió serio. Sabía lo que significaba el sueño, y su alma se llenó de dolor. No quería ser el portador de aquel mensaje, pero Dios le había mostrado la verdad y no podía callarla. Con respeto y voz firme, Daniel se dirigió al rey. «Oh rey, ese árbol eres tú. Tu poder se ha elevado hasta tocar el cielo. Tu influencia se ha extendido por la tierra, pero vendrá el día en que serás derribado. Serás apartado de la humanidad. Vivirás entre las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes. Tu cuerpo se cubrirá con el rocío del cielo. Así estarás durante 7 tiempos, hasta que comprendas que es el Altísimo quien tiene el dominio sobre los reinos humanos. Pero el tronco y sus raíces quedarán, porque tu reino te será devuelto cuando reconozcas que solo Dios es soberano». Daniel respiró profundo. «Oh rey, escucha mi consejo, rompe con tus pecados, haz justicia, muestra misericordia a los pobres. Quizás así prolongues tu paz». Nabucodonosor escuchó,
pero su corazón seguía endurecido. Pasaron 12 meses, un año entero para reflexionar, para cambiar, pero no cambió. Entonces llegó el día en que el cielo habló. Era una tarde dorada en Babilonia. El rey caminaba por los corredores de su palacio. Sus ojos admiraban las murallas, los templos, los jardines colgantes, y en su interior brotó el pensamiento que lo condenaría. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese mismo instante, mientras las palabras aún salían de su boca, una voz descendió del cielo. A ti se te dice, oh Nabucodonosor, tu reino te ha sido quitado, serás apartado de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre los reinos humanos. Y en un momento la mente del rey se quebró, su razón se desvaneció. Sus pensamientos humanos desaparecieron. Su cuerpo se encorvó. Sus manos tocaron el suelo. Y así comenzó su caída. Y Nabucodonosor, el monarca más poderoso del mundo, se desplomó como un animal. Las puertas del palacio se abrieron y los sirvientes retrocedieron con horror. El gran rey de Babilonia ya no era un hombre. Día tras día, mes tras mes, año tras año, Nabucodonosor vagó por el campo. Sus ropas se deshicieron hasta volverse harapos. Su cabello creció espeso como plumas de águila, sus uñas se curvaron como garras salvajes, y su alimento era la hierba que crecía bajo sus pies. El trono ya tenía otro ocupante. Nabucodonosor se había convertido en el reflejo de su orgullo, una bestia errante, hasta que el tiempo señalado se cumplió. 7 años después, una mañana en que el viento soplaba sobre las llanuras, algo ocurrió. Mis ojos se alzaron. Por primera vez en años, miré hacia el cielo y en ese instante mi entendimiento regresó. Caí de rodillas, pero esta vez no fue por soberbia ni por poder. Fue por rendición. Con lágrimas en los ojos, bendije al Altísimo. Lo alabé y glorifiqué porque su dominio es eterno y su reino permanece a través de todas las generaciones. Él hace según su voluntad entre los hombres y nadie puede detener su mano. En ese preciso momento, mi reino me fue devuelto. Mi honra volvió. Mis príncipes me buscaron y una vez más me senté en el trono de Babilonia. Pero yo ya no era el mismo. Había comprendido la verdad que transforma. No hay otro rey, no hay otro poder. Solo Dios gobierna sobre los reinos de la tierra. Los años pasaron, Nabucodonosor murió, y con él la era de su imperio absoluto. Babilonia seguía resplandeciente, una joya entre las naciones. Pero la semilla de su ruina ya estaba echando raíces. Un nuevo rey subió al trono, Belsasar, hijo de Nabónido. Era un gobernante débil, arrogante, incapaz de aprender del pasado. Las murallas de Babilonia eran altas, impenetrables. Ningún ejército había logrado conquistarla, pero en el oriente una nueva amenaza se alzaba. El ejército de los medos y persas avanzaba, liderado por un hombre cuyo nombre pronto llenaría de temor a los pueblos, Ciro, el Conquistador. Mientras las tropas persas se acercaban con estrategia y poder, Belsasar no mostraba preocupación. Se sentía invencible, seguro tras las murallas. Mientras sus enemigos trazaban su caída, él celebraba. Era una noche de fiesta en Babilonia. Las puertas estaban cerradas, las torres vigilaban. Belsasar, rodeado de sus 1000 príncipes, se entregaba al vino, la música y el placer, pero su soberbia lo llevó más allá. «Traed las copas de oro y plata que mi padre tomó del templo de Jerusalén», ordenó. «Bebamos en ellas en honor a nuestros dioses». Los sirvientes obedecieron. Las copas sagradas, robadas del templo del Dios de Israel, fueron llevadas al salón.
Con ellas en las manos, el rey y sus nobles brindaron por deidades de oro, plata, bronce, piedra y madera. Pero en medio de la algarabía, el ambiente cambió. La música se detuvo, las risas se esfumaron. Los bailarines quedaron paralizados, porque en una de las paredes del palacio algo imposible sucedía. Una mano, humana pero sin cuerpo, apareció flotando entre las sombras. Lentamente comenzó a escribir con dedos de fuego. Las letras resplandecían con una luz sobrenatural. El silencio fue total. El rostro de Belsasar perdió su color. Sus rodillas temblaban como hojas al viento. «Traed a los sabios, a los magos, a los astrólogos», gritó. «Decidme qué significa esto». Los hombres más sabios de Babilonia acudieron, pero ninguno pudo leer las palabras. Nadie podía entender su significado. El miedo del rey se hizo más profundo. Fue entonces cuando la reina madre entró en la sala. Se acercó al rey y le dijo: «Oh Belsasar, no te turbes. Hay un hombre en tu reino en quien mora el espíritu de los dioses. En los días de tu padre, él interpretó sueños y resolvió enigmas. Su nombre es Daniel». Daniel fue llamado. El rey lo miró con urgencia. «¿Eres tú aquel sabio que sirvió a mi padre? Si logras leer esta escritura y decirme su significado, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro y serás el tercer gobernante del reino». Pero Daniel respondió con voz firme: «Tus regalos, quédate con ellos. Tu oro dáselo a otro, pero leeré la escritura y te diré su interpretación». Luego, Daniel alzó la vista hacia la pared. Las letras brillaban intensamente, pero antes de hablar, miró al rey. «Escucha, oh Belsasar, tu padre Nabucodonosor fue engrandecido hasta lo más alto, pero cuando se llenó de orgullo fue derribado. Se volvió como una bestia hasta que reconoció que el Altísimo es quien gobierna sobre los reinos de los hombres». Daniel respiró hondo. «Tú, oh rey, no aprendiste de su historia. Has elevado tu corazón contra el Dios del cielo. Has tomado los vasos sagrados y los has profanado. Has honrado ídolos que no ven, ni oyen, ni entienden. Por eso, Dios ha enviado esta mano para escribir tu juicio». Todos contenían el aliento. Daniel extendió la mano y leyó: «Mené, Mené, Tekel, Uparsin». Y explicó: «Mené, Dios ha contado los días de tu reino y ha decidido su fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo, invisible. Belsasar temblaba, pero ya era tarde. Esa misma noche, las puertas de Babilonia fueron abiertas desde dentro. Los persas ya estaban entre sus muros. Ciro el Grande había concebido un plan brillante. Desvió el cauce del río Éufrates que cruzaba la ciudad, y mientras Belsasar se emborrachaba burlándose del Dios Altísimo, los soldados persas marchaban sigilosamente sobre el lecho seco del río. Avanzaron sin enfrentar resistencia, cruzaron bajo los muros que parecían impenetrables, y en una sola noche la gran Babilonia cayó. Belsasar fue asesinado y con su muerte el imperio más poderoso del mundo colapsó como un ídolo vacío. En su lugar se levantó el reino de los medos y los persas, tal como Dios había anunciado, tal como Daniel lo había profetizado, porque los reinos de los hombres caen, pero el reino de Dios es eterno. Babilonia ya no era más. Ahora, los medos y persas gobernaban sobre el imperio. El rey Ciro nombró a Darío el Medo como gobernador de Babilonia y sus provincias, y aunque el trono había cambiado de dueño, Daniel permanecía. Su sabiduría, su integridad y la luz que emanaba de él lo distinguieron por encima de todos los líderes del nuevo gobierno. Darío lo puso por encima de los príncipes y sátrapas, un hombre hebreo como el principal del reino. Pero cuanto más brilla la luz,
más profunda se vuelve la sombra. El favor de Dios sobre Daniel despertó celos, ira y desprecio entre los nobles del reino. Se reunieron en secreto, en murmullos y oscuridad. ¿Por qué este Daniel gobierna sobre nosotros?, dijo uno con rabia contenida. Es un extranjero, un judío. Fue exaltado por reyes anteriores y ahora también por Darío. Otro respondió: debemos hallar una falla en él, algo con lo que podamos acusarlo. Buscaron y escudriñaron su vida, sus actos, sus decisiones, pero no hallaron nada. Daniel era limpio, sin mancha, sin corrupción. Entonces uno de ellos dijo: solo hay una cosa en la que podemos atraparlo: su fe, su lealtad a su Dios. Así tramaron un plan. Se acercaron al rey Darío con palabras suaves como miel. Oh rey, vive para siempre. Todos nosotros hemos acordado establecer un decreto en tu honor, que por 30 días nadie eleve oración ni súplica a ningún Dios ni a ningún hombre, excepto a ti, oh rey. Y aquel que no obedezca sea arrojado al foso de los leones. Darío, halagado por su aparente devoción, firmó el decreto. No sabía que era una trampa. En el reino de los medos y persas, una ley firmada no podía ser revocada. Daniel lo supo, oyó el edicto, comprendía perfectamente sus consecuencias, pero su corazón no vaciló, no alteró su rutina, no cambió lo que era esencial. Cuando llegó la hora de orar, hizo lo de siempre. Subí a mi habitación, abrí las ventanas que daban hacia Jerusalén, me arrodillé y oré. Mis enemigos lo esperaban. Corrieron al palacio con falsa preocupación. Oh rey, ¿no firmaste un decreto que prohíbe orar a cualquier dios que no seas tú? Así es, respondió Darío. La ley está firmada y no puede cambiarse. Entonces, oh rey, Daniel, tu gobernador, no te ha obedecido. 3 veces al día eleva oraciones a su Dios. El rostro de Darío se tornó gris. Comprendió al instante. Había sido engañado. Su siervo más fiel estaba ahora condenado por su propia mano, pero no había escapatoria. La ley era irrevocable. Con el corazón pesado, el rey dijo: llevadlo al foso. La noche cayó como un velo sobre Babilonia. Los soldados guiaron a Daniel hasta el pozo profundo donde las fieras rugían con hambre. Las antorchas proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Darío estaba allí. Miró a Daniel con tristeza y dijo: tu Dios, a quien sirves sin cesar, Él te librará. Entonces empujaron a Daniel. Su cuerpo cayó en la oscuridad. El rugido de los leones estremeció la tierra. Una piedra fue colocada sobre la entrada. El rey selló con su anillo real y se marchó, pero no pudo dormir. No hubo música esa noche. No hubo banquete. Solo un silencio que lo devoraba por dentro. Una pregunta latía en su alma. ¿Sería posible que el Dios de Daniel lo salvara? Al amanecer, sin esperar a que el sol se alzara del todo, el rey corrió hacia el foso, ordenó remover la piedra y con voz temblorosa gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones?». Por un momento solo hubo silencio. Luego, una voz serena brotó desde la profundidad. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco contra ti cometí falta alguna». Los guardias miraron dentro. Lo que vieron era imposible. Daniel estaba allí, de pie, sin herida, sin rasguño. Los leones estaban cerca, pero callados, mansos como corderos. Darío cayó de rodillas. Conmovido hasta lo más profundo, ordenó que sacaran a Daniel. Y luego, sin piedad, mandó arrojar a sus enemigos al foso. Y antes de que tocaran el suelo, los leones los devoraron. Esa misma mañana, Darío escribió un nuevo decreto, uno que cruzaría el imperio.
A todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, paz os sea multiplicada. Por orden real, se decreta que todos deben temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, su reino jamás será destruido, su dominio es eterno, Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra, porque ha librado a Daniel del poder de los leones. Y así Daniel prosperó en los días del rey Darío y también bajo el reinado de Ciro el Grande, porque aunque los imperios cambien y los tronos se derrumben, Dios sigue siendo rey. Daniel había servido a reyes, había visto imperios levantarse y caer, pero lo que estaba por experimentar iba más allá de Babilonia, más allá de Persia, más allá de su propio tiempo. Porque en el primer año del reinado de Belsasar, cuando Babilonia aún gobernaba sobre la tierra, Daniel tuvo un sueño, una visión que revelaría el destino del mundo. Vi el gran mar agitado por los vientos, que soplaban desde los cielos, y de sus aguas tumultuosas surgieron 4 bestias colosales, cada una diferente a la otra. La primera era semejante a un león, pero tenía alas como de águila. Observé cómo sus alas fueron arrancadas, se irguió sobre sus patas traseras como un hombre y le fue otorgado un corazón humano. Después apareció una segunda bestia, parecida a un oso. Estaba alzada más de un lado que del otro y en su boca tenía 3 costillas entre sus dientes. Luego vi una tercera criatura, similar a un leopardo, que tenía 4 alas sobre su espalda y 4 cabezas, y se le concedió autoridad. Finalmente contemplé una cuarta bestia, más terrible, más poderosa y temible que las anteriores. Era diferente a todas las demás. Sus dientes eran de hierro, devoraba y destrozaba, pisoteaba con furia todo lo que encontraba a su paso. Tenía 10 cuernos sobre su cabeza. Mientras la observaba, noté que de entre ellos surgía otro cuerno pequeño. Pero este cuerno no era como los otros. Tenía ojos como de hombre y una boca que pronunciaba palabras arrogantes. Daniel se estremeció. ¿Qué significaban estas criaturas? ¿Quién era ese cuerno que desafiaba al cielo con su insolencia? Pero antes de recibir respuestas, la visión cambió. Porque los reinos de la tierra no eran lo único que el profeta contemplaría. Seguí mirando y vi cómo tronos eran colocados. Entonces, un anciano de días se sentó. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello como lana pura. Su trono estaba envuelto en fuego y un río de llamas salía de él. Miles y miles le servían, millones estaban delante de su presencia. Y vi cómo los libros fueron abiertos. Pronto contemplé a uno que venía en las nubes del cielo. Tenía aspecto de hombre. Se acercó al anciano de días y le fue entregado dominio, honra y reino. Su reino es eterno. Su gobierno jamás será destruido. Daniel sentía su espíritu sacudido. No podía contener la inquietud. Deseaba comprender la verdad detrás de la cuarta bestia, del cuerno desafiante que lanzaba blasfemias y hacía guerra contra los santos del Altísimo. Entonces, un ángel se acercó a él para explicarle el misterio. Le habló con claridad. Estas 4 bestias representan 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero el reino será entregado al pueblo del Altísimo y ellos lo poseerán por siempre. El ángel continuó. La cuarta bestia representa un reino que será distinto a todos los anteriores. Gobernará con fuerza brutal, conquistará con hierro. De su interior surgirán 10 reyes. Luego aparecerá otro, más pequeño, que subyugará a 3 de ellos. Este rey hablará contra el Altísimo, perseguirá a sus santos, intentará cambiar los tiempos y la ley. Su dominio durará un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero finalmente el tribunal se sentará, le quitarán su autoridad y el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo. Daniel despertó con el rostro blanco como la cal. Todo su cuerpo temblaba.
Mi espíritu estaba turbado dentro de mí, escribió. No entendía por completo el significado, pero una verdad era clara. Los reinos de los hombres pasarán, y al final Dios establecerá su reino eterno. Daniel había presenciado el destino del mundo, había visto el poder de Dios triunfando sobre todas las naciones, pero en su corazón ardía otra pregunta: ¿cuándo sería restaurado su pueblo? ¿Cuándo terminaría el exilio? ¿Cuándo volverían a Jerusalén? Así que Daniel abrió los escritos de los profetas, leyó con atención las palabras de Jeremías. 70 años durará la desolación de Jerusalén, decía. Entonces cayó de rodillas. Oh Señor, Dios grande y temible, hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos quebrantado tus mandamientos, por eso hemos sido dispersados. Pero ahora, Señor, escucha mi súplica, mira la ruina de tu ciudad santa, inclina tu oído, perdona nuestros pecados y vuelve tu rostro hacia tu pueblo. Mientras Daniel oraba, una respuesta descendió del cielo. Un ángel fue enviado. Era Gabriel. Se presentó ante él con voz poderosa y le dijo: «Oh Daniel, hombre muy amado, he venido para darte sabiduría. Desde el inicio de tu ruego, tus palabras fueron escuchadas, y he venido a mostrarte lo que ha de venir. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu ciudad, para poner fin al pecado, expiar la maldad y traer justicia eterna. Desde el mandato de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de eso, el Mesías será quitado, y no por sí mismo. Entonces vendrá el pueblo de un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con guerra e inundación. Durante una última semana se establecerá un pacto, pero a la mitad de la semana el sacrificio cesará y sobre la ciudad vendrá la desolación hasta que el juicio caiga sobre el desolador». Daniel escuchaba en silencio. Las palabras eran enigmáticas, pero dentro de ellas estaba escondido el tiempo del Mesías y el destino de su pueblo. Sin embargo, esta no sería la última revelación, porque en el 3er año del reinado de Ciro, rey de Persia, una nueva visión descendió sobre él. Yo, Daniel, estuve en duelo durante 3 semanas. No comí manjares, no bebí vino, no me perfumé. En el día 24 del primer mes me encontraba junto al gran río Tigris. Alcé mis ojos y vi a un hombre vestido de lino. Su cintura estaba ceñida con oro puro. Su rostro brillaba como un relámpago. Sus ojos eran como fuego. Su voz como el estruendo de muchas aguas. Y al verlo caí sin fuerza. Mi rostro tocó la tierra, mi espíritu se estremeció. Daniel había visto a un mensajero del cielo. Su resplandor lo postró en tierra, pero una mano lo tocó. Una voz le dijo: «No temas, Daniel. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. Yo he venido». Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Y ahora he llegado para mostrarte lo que sucederá al final de los tiempos, porque esta visión es para los días postreros. Entonces Daniel recibió su última y más impactante visión, una revelación profunda sobre el futuro de los imperios, sobre los conflictos entre Persia y Grecia, sobre un rey despiadado que surgiría en los días finales y sobre una tribulación tan grande que estremecería a toda la humanidad. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como nunca se ha visto desde que existen las naciones, pero en medio de esa oscuridad tu pueblo será liberado, todo aquel que se halle inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión sin fin. Los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y aquellos que enseñan la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel,
guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. Daniel temblaba por dentro. Había contemplado el destino de los pueblos, el ascenso y caída de reinos, la llegada del Mesías, el sufrimiento de su nación, la resurrección de los muertos y el juicio final. Pero ahora la visión había cesado yo. Oí, pero no comprendí, y pregunté: mi Señor, ¿cuál será el final de estas cosas? Y se me respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y purificados. Los malvados seguirán sin entender, pero los sabios entenderán. Tú descansa, y al final de los días te levantarás para recibir tu recompensa. Y así concluyó el libro de Daniel, lleno de secretos, aún por revelar, y promesas firmes como el cielo mismo, porque Dios gobierna la historia. Los imperios se desvanecen, los reyes pasan, pero su reino permanece firme, y al final los justos despertarán y brillarán como estrellas para siempre. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón por caminar con nosotros en esta travesía. Este proyecto nació del anhelo de llevar estas historias a lo más profundo del alma. Fueron meses de entrega, oración y dedicación. Y aunque esta película termina aquí, la búsqueda apenas comienza. Nos reencontraremos muy pronto con nuevas producciones que, como esta, nacen de la pasión por las Escrituras y el deseo de tocar corazones. Hasta entonces, que el Dios de Daniel te acompañe en cada paso, que su luz te guíe y que en medio de los tiempos inciertos nunca olvides esta verdad. Él sigue siendo